Bienvenidos al tutorial de Player Salud, donde vamos a finalizar el circuito de armado de agendas. En este video vamos a ver cómo realizar las configuraciones de los parámetros que forman parte de las opciones disponibles dentro de los seleccionadores de opciones. Es decir, de esas opciones que forman parte al momento del armado de las agendas de los profesionales o de los bloqueos de las agendas. Comencemos por consultorios y lugares de atención. Luego vamos a ver también cómo parametrizar tipos de atenciones, servicios y especialidades, motivos de bloqueos y profesionales. Uno de los datos que necesitamos al momento de crear o de bloquear una agenda son los consultorios o lugares de atención. Vamos a ingresar al módulo. La pantalla nos va a permitir crear el lugar o el consultorio y además también nos va a permitir indicar si queremos que ese lugar tenga asociado un depósito del establecimiento. Para crear un lugar de atención debemos agregar una fila de registros para completar y lo vamos a hacer mediante un clic en el símbolo más. Vemos que agregamos una fila. Ingresamos el nombre del lugar. Podemos asignarle también un depósito por medio de un clic en la casilla depósito. Vemos el listado de las opciones disponibles. Seleccionamos una mediante un nuevo clic. Y solo restaría indicar por medio de un check en la casilla correspondiente las propiedades. Es decir, si ese lugar corresponde o es en sí un quirófano o un consultorio. Y por último, si ese lugar de atención está habilitado para ser una opción disponible al momento de seleccionar este parámetro. Para eliminar un lugar de atención, debemos hacer un clic en el símbolo X. Solo vamos a poder eliminar un lugar de atención que aún no haya sido utilizado en las agendas de profesionales, al menos en una agenda. No tiene que haber sido utilizado. Aplicamos los cambios. Vamos al módulo de edición de agendas inmediatas para ver el lugar que acabamos de crear. Vamos a seleccionar un lugar de atención y vemos el consultorio que creamos. Cuando creamos agendas o bloqueos de agendas en el primer tutorial de edición de agendas, vimos que uno de los parámetros a seleccionar era el tipo de turno. Podemos crear o modificar estos parámetros. Vamos a ingresar al módulo de tipo de atenciones y turnos. En la columna tipo de atenciones y turnos vamos a completar el nombre para un tipo de atención o de turno que debamos ingresar. Para esto tenemos que habilitar filas de registros a completar. Lo vamos a hacer mediante un clic en el icono más. Vamos a agregar dos filas. Vamos a ingresar un nombre de ejemplo para un turno programado y un ejemplo para un turno inmediato. También podemos editar los que ya existen. Para cada tipo de turno vemos estas columnas que lo que nos muestran son las propiedades de referencia que contiene cada tipo de turno. El turnero habilita el tipo de turno para la asignación de turnos por ventanilla. Es decir, si queremos que un tipo de turno, por ejemplo, programado, esté habilitado para ser dado por ventanilla y que pertenezca al turnero, vamos a hacer un check acá. Call Center habilita el tipo de turnos para asignación de turnos vía call center. Inmediato habilita el tipo de turno como turnos de carácter espontáneo. Guardia va a habilitar el tipo de turnos como turnos de guardia. Por eso es importante que hagamos estos checks al momento de crear un turno. Esta selección se realiza por medio de la aplicación de un check, como dijimos, y va a ir siempre en la casilla correspondiente a la columna a seleccionar. Va a depender del tipo de check que asignemos la disponibilidad del turno creado al momento de la selección de opciones en tipo de turnos para los diferentes módulos. Además de la indicación de estos parámetros, se va a tener que habilitar para cada uno de los tipos de atenciones y turnos su inclusión en la historia clínica de los pacientes,
Se puede incluir este dato por medio de la aplicación de un check también en la casilla correspondiente a esta última columna. Para guardar los datos o los cambios o configuraciones, hacemos un clic en los botones o guardar o aplicar. Vamos a hacer aplicar en este caso. Los registros agregados que no hayan sido utilizados se pueden eliminar mediante el botón X. Es decir, una vez utilizado un tipo de atención, ya no lo vamos a poder eliminar. Sí lo vamos a poder editar, pero no vamos a poder eliminarlo. Vamos a volver ahora a las agendas. Así vemos los cambios que generamos y los tipos de turnos que creamos. Es decir, lo que creamos y lo que modificamos. De esta manera es como se crean o se editan los turnos. Acá los vemos disponibles en el seleccionador de opciones. Ahora vamos a ver los motivos de bloqueos. Los motivos de bloqueos de agendas nos van a informar la causa del bloqueo y son las opciones que vamos a tener disponibles al momento de indicar este parámetro en el módulo de bloqueo de agendas. Así que lo que vamos a hacer es ingresar al módulo de motivos de bloqueos. Vemos el listado de los motivos ya creados. Podemos también editar un motivo. Le damos a aplicar. Para crear un nuevo motivo de bloqueo, completamos con el motivo. Podemos habilitar registros por medio del símbolo más. Aplicamos. Siempre que creemos un nuevo motivo, lo vamos a hacer completando en una nueva fila de registros. Para eliminar un registro, vamos a utilizar el símbolo X. Tengamos en cuenta que los motivos que hayan sido utilizados al menos una vez en un bloqueo de agenda no van a poder ser eliminados, pero sí se van a poder editar. Los motivos sin uso sí se pueden eliminar directamente. Luego de crear estos motivos, a mano vamos a confirmar los ingresos o los cambios mediante las opciones aplicar o guardar siempre. Volvemos al módulo de bloqueos y vamos a mostrar la nueva opción que acabamos de ingresar. De esta manera vemos el registro creado y el registro modificado. Ahora vamos a ver cómo crear la ficha de un profesional. Vamos a ingresar al módulo de profesionales. La pantalla nos muestra el listado de profesionales existentes, donde vemos los datos del apellido, el nombre, el número de matrícula, un usuario relacionado y las especialidades. Por medio de un clic sobre el profesional, vamos a hacer un clic, ingresamos directamente a su ficha. Esta es la ficha del profesional. La vamos a cerrar. El buscador nos permite filtrar directamente por el nombre o por el apellido. También por el nombre del usuario del profesional y hasta por el número de matrícula. Si queremos filtrar por especialidades, podemos utilizar el seleccionador de opciones disponibles. Por medio de un clic en la casilla, hacemos un clic. Vemos el listado de especialidades disponibles en las fichas de profesionales ya registradas. Para ingresar un nuevo profesional, vamos a hacer un clic en el botón Nuevo. Debemos completar los datos del nombre, el apellido, el número de matrícula. Si queremos, podemos ingresar una leyenda para la emisión de comprobantes. También debemos hacer un check en la casilla habilitado para habilitar al profesional. También tenemos que ingresar el usuario asignado al profesional. Así que vamos a hacer un clic en esta casilla de usuario y vemos que se habilitan las opciones de los usuarios disponibles del sistema para buscar el correspondiente. Lo buscamos y lo asignamos por medio de un nuevo clic. Por último, debemos seleccionar también por medio de un nuevo clic en esta casilla, especialidad,
la especialidad o las especialidades a cargo del profesional. Si queremos también, además de esto que acabamos de hacer, podemos agregar una foto. Podemos adjuntar, por ejemplo, un archivo desde este icono. Vamos a buscar un archivo. Seleccionamos y adjuntamos. Una vez que carguemos los datos, vamos a hacer un clic en guardar. Así volvemos a la pantalla principal. Buscamos ahora el profesional que acabamos de crear. Y también lo podemos verificar desde el módulo de agendas inmediatas. Vamos a volver al módulo de agendas inmediatas. Vamos a filtrar por profesional y vemos el dato que acabamos de crear. De esta manera es como se carga un profesional. Por último, nos resta ver cómo crear una especialidad o servicio. Así que vamos a ingresar al módulo de servicios y especialidades. Esta es la pantalla del módulo. Vemos el listado de servicios y especialidades que ya tenemos cargados. Hay un buscador para filtrar por nombre o parte del nombre del servicio o especialidad. Y vemos las columnas que indican el nombre del servicio o la especialidad. Un check en esta columna nos va a indicar si está habilitada la especialidad o el servicio. Podemos hacerlo desde esta página. Y luego tenemos estas columnas donde vemos las propiedades de cada registro. Y algunas de las propiedades serán parámetros que veremos habilitado luego en las fichas de atención del paciente para la especialidad, distribuidos en diferentes solapas dentro de la ficha. Y lo que nos indican es si la especialidad o servicio es una especialidad médica, si queremos incluir la posibilidad de ver la historia clínica en la ficha de atención de la especialidad, si pertenece a odontología, si está habilitada para realizar evoluciones, si puede realizar indicaciones, si aplica procedimientos, si aplica medicamentos y si utiliza adjuntos. Esto más que nada va a servir al momento de la configuración médica que se va a ver en otros tutoriales, pero lo vemos así, vamos a hacer una pasadita por esto. Vamos a ver cómo crear una especialidad. Vamos a hacer un clic en el símbolo más. Ingresamos el nombre de la especialidad. Desde este check vamos a decir que esta especialidad está habilitada. Ahora hacemos un clic en el botón aplicar. De esta manera estaríamos creándola. Y vemos que se habilita un botón editar. Por medio de un clic en este botón, lo que vamos a hacer es ingresar a la ficha de la configuración de la especialidad o del servicio. Vemos que podemos editar el nombre que acabamos de ingresar y editar también el parámetro de si está habilitado o no. Y vemos las propiedades que vimos en las columnas de la primera pantalla, de la pantalla principal. Por medio de un check en estas casillas vamos a asignar las propiedades para la especialidad o servicio, que son las que después se van a ver en las diferentes solapas dentro de la ficha de atención de la especialidad al momento de atender un paciente. Para los casos donde se deban realizar indicaciones, siempre se deberá indicar primero que esto es una especialidad médica. Desde acá vemos que podemos asignar más checks. Incluso podemos indicar si fuera una especialidad de telemedicina por medio de un check también. Podemos ingresar también el código CIS, código provincia y nación. Por último, vemos en la parte de abajo de la pantalla que podemos ingresar distintos tipos de formularios para que estén incluidos como diferentes solapas en las fichas de atención de la especialidad. Esto es un punto de configuraciones que vamos a ver más a fondo en el tutorial, como les comentaba, donde se muestran las configuraciones médicas, junto al resto de los parámetros de las especialidades,
Solo vamos a ver ahora esto, que es lo que podemos incluir formularios por medio de un check o no desde esta columna, pero es solo en forma general. También si indicamos que la especialidad realiza procedimientos, vamos a ver que se habilita un apartado más donde están los procedimientos. Por medio de un clic en una de estas casillas seleccionamos los procedimientos que puede realizar la especialidad. Una vez realizada la carga, vamos a ir a guardar los datos por medio de un clic en guardar. Vemos en la pantalla principal a la que volvimos que esta es la especialidad que acabamos de crear. Vamos a ir ahora a las agendas para ver que podemos verla dentro de las opciones disponibles de las especialidades. Acá está la especialidad que acabamos de crear. Bueno, en este video vimos cómo editar los parámetros que representan las opciones disponibles dentro de los seleccionadores de opciones al momento de crear una agenda o al momento de bloquear una agenda. Y seguiremos viéndolos en varios tutoriales más, dado que se presentan como opciones disponibles dentro de los seleccionadores de opciones en otros módulos del sistema.